Hola, ¿qué tal? Espero que estéis todos bien. Vamos a por una presentación acerca de cómo hacer el apartado de análisis de la forma cuando hacemos un comentario de texto, de un texto que sea narrativo y de carácter literario, o un texto literario de carácter narrativo, como prefiráis. Vamos a ver, en primer lugar, qué hay que hacer, porque sé que cuando abordáis este ejercicio, que es el más complejo del comentario de texto, tenéis muchas dudas. Algunos puntos clave. Yo sé que las dificultades que tenéis, o me imagino que las dificultades que tenéis pasan por preguntaros dónde tengo que buscar, dónde tengo que mirar, qué tengo que poner, cómo lo pongo, ¿vale? Voy a daros algunos puntos clave para poder afrontar esas preguntas, esas dudas que os surgen. No perder de vista que la finalidad de este ejercicio, de este punto del ejercicio, es hablar de cómo está escrito relacionándolo con el contenido, ¿vale? Cómo está escrito el texto y relacionar esta forma de escribir con el contenido del texto. Y si tenéis claro esto y lo tenéis en mente, no os desviaréis de cómo se hace este análisis de la forma de manera más eficiente y mejor. También un punto importante es tener muy clara la localización, que es un ejercicio anterior, ¿vale? Os recuerdo que estamos en análisis de la forma. Hemos dejado atrás la localización, el tema, el resumen, la estructura, y este ejercicio va antes de la conclusión, ¿vale? Entonces, la localización os permite saber en qué movimiento artístico y qué autor o autora está presente en el texto. Las características propias de ese movimiento artístico y del estilo de escritura de ese escritor o escritora os va a dar rasgos fundamentales para saber dónde tengo que mirar, qué es lo que tengo que buscar, porque esas características del movimiento y de su escritura van a estar presentes en el texto. Entonces eso ya me define y me ayuda un poco a saber qué estoy buscando, qué tengo que buscar, a ver si se cumplen esas características propias de la corriente artística. Ayuda también mucho, y es el objetivo fundamental de esta presentación, tener muy claro cómo quiero organizar este punto, porque es un ejercicio largo, es el más largo seguramente todo el comentario de texto. Entonces, si previamente me planteo cómo quiero distribuir la información, me ayudará a hacer un recorrido muy completo, sabiendo que no me salto nada y que estoy comentando todo lo importante, ¿vale? Entonces, esta organización no es porque sí, no escribimos a borbotones y después ya veo qué sentido tiene eso, no, el sentido es previo. Yo sé primero cómo quiero realizar mi información y entonces tendré un texto que será coherente y bien cohesionado, el vuestro, el que tenéis que escribir vosotros, ¿vale? Vale, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo tienes que hacer para comentar un texto narrativo? Y voy a ir sobre todo a cómo organizar la información y después os voy a dar un ejemplo cortito, ¿vale? Un pequeño ejemplo. Vale, pues os propongo una forma de organizar la información dentro del análisis de la forma de un texto narrativo literario, hacerlo a través de los elementos propios de la narración y también describiendo y analizando los diálogos que pueda haber o no en el texto, ¿vale? ¿Cuáles son esos elementos de la narración? Que los deberéis tener clarísimos. Vale, son 5, bueno, lo he agrupado en 4 puntos porque he juntado 2, que son la acción, hablaré de la acción, hablaré del narrador, hablaré del espacio-tiempo, y espacio-tiempo son 2 elementos diferentes de la narración, pero se pueden unir para el comentario de la forma porque son 2 elementos que están íntimamente relacionados y no me merece la pena comentarlos separados. Y por último, de los personajes. Si voy haciendo el recorrido por estos elementos de la narración, expresando, escribiendo, definiendo, analizando cómo está plasmado lingüísticamente todos estos elementos y qué relación tiene con el contenido del fragmento, sabré que he hecho un comentario muy completo de toda la forma del texto, ¿vale? Me ayuda mucho a organizar bien la información. Por último, también es pertinente que incluyáis los diálogos si están presentes, porque puede ser justo un fragmento que no hay nada de diálogo, pero si están los diálogos, dedicar un punto aparte a esa forma en la que está incluida el diálogo. ¿Por qué? A ver, un texto literario de carácter narrativo, la estructura textual que es fundamental, la que predomina, es la narrativa. Pero ya sabéis, pensar en una novela, en un cuento, en un relato, no solamente tenemos narración, también tenemos descripción fundamental y también habitualmente diálogo. Y estos son 3 tipos de tipologías textuales diferentes. Cuando quiera hablar de la narración, hablando de la acción y del narrador, voy a estar hablando del texto narrativo. Para hablar de la descripción, cuando estemos hablando del espacio-tiempo y de los personajes, seguro que vais a definir, seguro no, que lo vais a hacer, la parte descriptiva que puede tener ese fragmento. Y el diálogo
está relacionado con los personajes, pero no necesariamente. Entonces se le puede dedicar un apartado aparte, valga la redundancia, para expresar cómo está plasmado el diálogo en este fragmento, si es que lo hubiera. Vale, elementos de narración. Vamos punto por punto de estos 4 o 5 que os he dicho. Cuando hablemos de la acción, ¿qué quiero que comentéis o qué tenéis que comentar? ¿Qué está pasando? ¿Cómo se está contando fundamentalmente? ¿Qué significa esta acción ya más a un nivel más simbólico, más de significado profundo que tiene esta acción dentro de la obra, ¿vale? O dentro de este fragmento, que puede significar según también el escritor, la corriente a la que pertenece ese texto. También se puede hablar, aunque no es necesario, a qué parte del texto puede pertenecer. Y os recuerdo, planteamiento, nudo, desenlace. A lo mejor no tenemos información suficiente en el texto para poder decir esto, ¿vale? No es necesario, no es obligatorio. Pero a lo mejor es muy claro que pertenece al desenlace o al planteamiento. Si es del nudo es más difícil porque el nudo prácticamente es toda la obra. Entonces, ¿cómo saber si es parte del nudo de más al principio, más al medio, más al final? Es prácticamente imposible, así que no es obligatorio. Cuidado, hay que diferenciarlo del resumen, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de la acción se va a parecer bastante al resumen, pero no es exactamente el resumen, ¿vale? Porque aquí sobre todo, ¿qué significa esta acción para la obra? ¿Vale? ¿Qué símbolos tiene? Si es una... lo veremos más claramente con el ejemplo. Del narrador, pues a decir qué tipo de narrador, quién es, a ver, tipo de narrador puede ser interno o externo, en tercera persona. Si es un narrador externo, no es nadie, es el narrador y punto, el narrador omnisciente y ya está. Si es un narrador interno, pues a lo mejor es un personaje, decimos quién es el protagonista, es un personaje secundario. ¿Cómo enfoca la acción? Pues igual, si es un narrador externo omnisciente, no la enfoca sabiendo todo. Pero si es un narrador interno, puede ser que tenga una información parcial, más completa, menos completa. También que se muestre más o menos objetivo, esto igual para narrador externo que interno. Aparentemente más objetivo, porque a ver, la literatura siempre es subjetiva, pero es verdad que en ciertas corrientes literarias hay como un esfuerzo, a partir del realismo sobre todo, hay un esfuerzo mayor por intentar aparentar o mantener cierta objetividad, consiguiéndolo más o menos. En otros no, en otro el narrador obviamente toma partido, tiene una opinión moral y ética sobre la trama, hace juicios morales y éticos acerca de los personajes, entonces ahí se muestra claramente muy subjetivo. ¿Y cómo habla este narrador? ¿Cómo se expresa? Y este también es el meollo del punto, ¿no? Se expresa de una forma muy rica, muy enrevesada, con muchísimo adjetivo, con muchísimas oraciones subordinadas, una forma más llana, más sencilla, con oraciones más cortas, y eso está íntimamente ligado a la corriente artística, como ya habéis visto. Cada momento artístico tiene ciertas características en cómo se expresa la narración, cómo se expresa a través de la literatura. Entonces, pues si tenemos un texto romántico, pues probablemente me encuentre con muchísimas exclamaciones, una profusa adjetivación muy extrema, oraciones muy largas, enrevesadas. No así con el realismo, a lo mejor sí una sintaxis compleja, pero una adjetivación que tiende más hacia lo objetivo, no tanto hacia lo emocional o sentimental, dependiendo de lo que esté hablando, etcétera, ¿de acuerdo? Según la corriente artística. Entonces el narrador se expresa de una manera y aquí pondremos cómo se expresa el narrador. Del espacio-tiempo, que es una unidad que no se puede separar o que está íntimamente unida, entonces merece la pena hablarlo a la vez. ¿Qué diremos aquí? Pues definir pues, lo que transcurre en esta época, en este espacio, que puede ser realista, no realista, puede ser ciencia ficción, puede ser más imaginario, puede tener un carácter muy extremo, propio del romanticismo, puede ser un ambiente burgués. Vale, definimos y lo relacionamos al significado que tiene este según la corriente artística. Cuando hablemos del espacio-tiempo, esto va a implicar la parte descriptiva del texto, entonces aquí ya hablamos explícitamente de la descripción. Bueno, aquí es una parte cuando se habla de espacio-tiempo, es un texto descriptivo en el que vemos que está escrito de esta manera o de esta otra. Más cositas. Personajes. ¿Quién o quiénes? ¿No? Habrá un personaje, puede ser uno, puede ser muchos. ¿Qué se dice de ellos, de esos personajes? A eso también será a través de una descripción o no, a través del diálogo directamente, a través del habla del personaje también se definen, aunque eso lo veremos en la parte de diálogo. ¿Cómo se dice? ¿Qué significado tiene este personaje para la trama? ¿Es protagonista, secundario? ¿Es un personaje colectivo? ¿Es un personaje sin nombre, con nombre?
tiene este carácter, lo muestra de esta manera, se ve que tiene cariño el narrador por este personaje. Estoy viendo aquí una rata, significado, falta una I ahí, significado tiene, ¿vale? Para la trama. Diálogos, el estilo del diálogo, si es estilo directo, indirecto libre, monólogo interior, etc. ¿Vale? Es cómo hablan los personajes y qué significado tiene que esté incluido más o menos diálogo en un estilo directo o indirecto, ¿vale? Si el autor decide o la autora decide plasmar el diálogo de manera indirecta, es porque quiere conseguir algo. Si quiere hacerlo más, si lo hace más de manera directa, es también por algo, ¿vale? Si utiliza el monólogo interior, es por algo, es a partir de una corriente artística determinada y cómo lo está expresando de una forma más caótica, más sencilla, la forma de hablar de los personajes súper característica de su condición social o no, ¿vale? Y ya está, ¿vale? Hablando de esto, estaríamos haciendo un análisis de la forma súper completo. Relee bien todo lo que has escrito, asegúrate que has dicho todo lo que querías decir y ten en cuenta lo más importante, anota lo más importante, lo que se ha repetido, lo que tú ves que tiene más relevancia según el movimiento al que pertenece este fragmento, para añadirlo después o volverlo a citar en la conclusión. Vamos a ver un ejemplo con este fragmentito muy cortito. Después además os voy a ofrecer un comentario más extenso de este texto, no solamente este texto, sino este texto y su continuación, y ofreceré todo el comentario, ¿vale? Es de un relato que se llama Baile en la Plaza, de Camilo José Cela, que se incluye en un conjunto de relatos que se llama El gallego y su cuadrilla, ¿de acuerdo? Muy publicada a finales de los años 40, perteneciente al realismo social de la década de los 50 de la literatura española. Le dais a la pausa ahora y os leéis tranquilamente el texto, ¿de acuerdo? Vale. Y ahora a ver qué podemos añadir de este análisis de la forma a este fragmento que habéis leído. ¿Qué podéis añadir? Aquí os doy unos apuntes de lo que podréis añadir, ¿vale? No es el comentario en sí. Entonces, sobre la acción, podemos incluir que durante la caída de la noche contrasta la fuerte algarabía de una verbena de pueblo y la despreocupación de sus participantes con la agonía de un torero herido que yace en una sala de ayuntamiento. Y el significado que tiene este fragmento es esa contraposición entre la vida y la muerte y cómo se ignoran la una a la otra, ¿no? Como esta fuerza de la fiesta de la plaza del pueblo de una forma casi animalizada, porque son personas que rugen, o sea, que hacen un ruido que es propio de un rugido, ignora esta agonía y esta muerte, da la espalda al sufrimiento de otra parte de la sociedad o del mundo de su realidad, ¿no? En el caso del torero. Eso sería el significado más profundo, tenéis el ejemplo más extenso. Sobre el narrador, que está en tercera persona, omnisciente, su punto de vista trata de ser objetivista, no mostrar casi ninguna emocionalidad. Si os dais cuenta, hay como una cierta frialdad, pero que a la vez conmueve mucho en la forma de expresarse el narrador. Y justificar con ejemplos esto, que se trata de este tipo de narrador, cómo hay pocos adjetivos y cómo plasma la realidad de una forma muy característica de esta literatura de esta época. Acerca del marco espaciotemporal, definirlos, que es la caída de la noche en una fiesta de un pueblo cualquiera de la geografía española, e indicar su importancia para el relato, que es fundamental, ¿no? Esta ubicación en la España rural. Es importante destacar la forma de escribir el narrador, cómo huye de la adjetivación y emplea trazos muy generales para reflejar el ambiente y el contraste vida-muerte que hay en el fragmento, ¿vale? Este es sobre el marco espaciotemporal. En cuanto a los personajes, es fácil ver que el narrador no quiere definir a ninguno de una manera muy particular, sino de una forma muy general. Dice, los que se divierten, sus peones, el médico, nadie tiene nombre propio. Solamente tiene nombre propio el horchatero chico, que ni siquiera es un nombre real, es un nombre artístico, un mote, un apodo. Pues si quiere reflejar ese ambiente social y situación posible en cualquier parte de la España de la posguerra, ¿no? Que es lo que está reflejando aquí Cela. Uy, muy rápido que no me da tiempo. No hay diálogos en ese fragmento, pero se te puede tomar como estilo indirecto libre cuando se dice con una cornada en la barriga. Aún no se ha muerto. Llama la atención el uso del término más vulgar barriga en lugar de vientre. Se ve que el estilo intenta captar este habla coloquial de los personajes que pueden estar en este ambiente, ¿no? Si hay una parte de estilo indirecto con el escueto, el médico dijo que volvería, que tiene mucho significado porque el médico es que deja tirado al torero, ¿no? Y ya está, justo, fin, ¿vale? Tenéis el comentario más completo de este fragmento más extenso. Y ahora te toca a ti poder hacer este análisis de la forma de una manera lo mejor posible, ¿de acuerdo? Venga, mucho ánimo y a por ello.